Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo calcular asíntotas. Concretamente nos vamos a dedicar a las verticales y a las horizontales. Vamos a ver que es algo bastante sencillo y que siempre es algo que nos va a caer en los exámenes. Así que no me enrollo más y vamos con esta primera. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Es algo que os recomiendo siempre empezar por las asíntotas verticales. ¿Cuándo va a tener una asíntota vertical? Siempre que tengamos una función racional como esta, en la cual tenemos polinomio y polinomio, tendremos asíntota vertical siempre que el denominador tenga una solución. Es decir, vamos a tener asíntotas verticales allí donde el denominador es 0. ¿Por qué? Porque algo partido de 0 no existe y eso será nuestra asíntota vertical por la falta de dominio. Muy bien, vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso tendríamos x cuadrado menos 4. Resolvemos. X cuadrado menos 4 es igual a 0. X cuadrado es igual a 4 y tenemos que x es igual a raíz de 4, que tiene dos soluciones, 2 y menos 2. Ya sabemos que va a tener dos asíntotas, una en menos 2 y la otra en 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estudiar el comportamiento de las asíntotas tanto en 2 como en menos 2. ¿Qué significa esto de estudiar el comportamiento? Pues ver hacia dónde va hacia más infinito y dónde va hacia menos infinito. Y eso lo vamos a estudiar por la derecha y por la izquierda de estos valores. Empecemos por el menos 2. ¿Qué voy a hacer ahora? El límite cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda de esta función. De 3x más 1 partido de x cuadrado menos 4. O lo que es lo mismo, nosotros vamos a poner nuestro límite cuando x tiende a menos 2 de 3 por menos 2 por la izquierda más 1 partido de menos 2 por la izquierda al cuadrado, este sobra, al cuadrado menos 4. Y lo único que me importa va a ser el signo. Quiero que entendamos una cosa, menos 2 por la izquierda, si yo tuviese aquí una línea, y aquí tengo el menos 2, y luego aquí tuviese el 2, menos 2 por la izquierda significa que estoy un poquito más a la izquierda de menos 2. Y ese valor está aproximadamente en torno a menos 2,01 podríamos pensar, ¿no? Mientras que por la derecha este valor será menos 1,99. Cuando lo hagamos en 2 nos daremos cuenta de que 2 por la derecha va a ser 2,01, ¿vale? Está un poquito más a la derecha, es un poco más grande, y por la izquierda será 1,99. ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando nosotros hagamos la sustitución tenemos que tener muy en cuenta que en este caso es un número un poquito más pequeño que menos 2. Menos 2 por la izquierda es menos 2,01. Lo multiplico por 3 es menos 6. Menos 6 más 1, esto es negativo. Y vamos a ver qué pasa en este caso. Menos 2,01 al cuadrado es un poco más que 4, ¿vale? Entonces, 4, un poquito más que 4, menos 4 se queda positivo. En este caso, la asíntota vertical va hacia menos infinito. Menos entre más sería menos. Que esto os cuesta verlo, vosotros en el examen lo ponéis como el menos 2 y lo sustituís en la calculadora por los signos que os estoy diciendo. Tenemos menos 2 por la izquierda. Ahora vamos a estudiarla por la derecha, es decir, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Vamos a ponerlo directamente aquí. 3 por menos 2 por la derecha más 1 y aquí se quedaría menos 2 por la derecha al cuadrado menos 4. Eso seguiría próximo a menos 6, que menos 6 más 1, el signo va a ser negativo. Y fijaros ahora es menos 1,99, que si lo elevo al cuadrado no llega a 4. Pero si le resto 4 se va a quedar negativo. Así que en este caso irá hacia más infinito. Ya tendríamos estudiado el comportamiento de la asíntota vertical de menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Qué significa? Que si yo en menos 2 dibujo mi asíntota vertical, que se ponen siempre con una línea discontinua, sé que en menos 2 por la izquierda la función irá hacia menos infinito y por la derecha, que sería por aquí, la función tiende hacia más infinito. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a ver ahora el comportamiento de la función en 2, pero por la derecha y por la izquierda. Así que vamos a por el límite. Tendríamos que estudiar lo mismo. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿vale? 2 por la izquierda, lo sustituimos en nuestra función. 3, 2 izquierda más 1, 2 izquierda al cuadrado, menos 4.
Vale, tenemos muy en cuenta. 2 por la izquierda, 1,99. Esto es casi 6, si le resto positivo más positivo siempre va a ser positivo, ¿vale? Y ahora vamos por aquí. 2 por la izquierda es 1,99. 1,99 al cuadrado no va a llegar al 4, ¿no? Porque el que llega es 2. Entonces, si no llega a 4 y le resto 4, se queda negativo. Así que aquí iría hacia menos infinito. ¿Qué es lo que sé? Que en 2, en este caso, por la izquierda la función va hacia menos infinito. Así que en 2 por la izquierda vendría por aquí. Ya tenemos 2 por la izquierda. Vamos con 2 por la derecha. 2 por la derecha lo mismo. 3, 2 por la derecha más 1, 2 por la derecha al cuadrado, menos 4. Aquí pasa lo mismo. Positivo más positivo, positivo. 2 por la derecha al cuadrado es como 2,01, si lo elevo al cuadrado es más que 4, y si le resto 4, pues se va a quedar en positivo. Y en este caso iría hacia más infinito. Así que, ¿qué significa? Que aquí vendría hacia el infinito, ¿vale? 2 por la derecha, sube, ¿vale? Si tenéis dudas a la hora de colocarlo, ya sabéis, ponéis los valores en la calculadora hasta que le pilléis el truco. Luego cuando hagáis 2 o 3, vais a ver que os salen todos rodados. Ya tenemos la asíntota vertical, las asíntotas verticales. Ahora vamos con la horizontal, que vais a ver que es muy fácil. Vamos con la asíntota horizontal, que tiene truco. Os voy a contar el truco. Siempre que el grado del denominador sea mayor al del numerador o sean iguales, va a existir asíntota horizontal. ¿Cómo lo vamos a averiguar? La asíntota horizontal es tan sencillo como hacer el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. Y en este caso, como el denominador es mayor, este límite tiende a 0. Ya sabéis que siempre que el denominador sea mayor, el límite en el infinito sería 0. ¿Qué significa esto? Que en 0, ¿vale? En i igual a 0, tendríamos nuestras asíntotas. De tal manera que, como resumen ya para acabar, asíntotas verticales vamos a tener en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Y las asíntotas horizontales las vamos a tener única y exclusivamente en i igual a 0. Así de fácil y sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.